y voy a grabar. Bueno, estamos hablando de la identidad de Cauchy-Schwarz. No me recuerdo exactamente el nombre, es una cosa. Schwarz. Creo que es algo así. De todas formas, ahí veremos, ¿no? Si mal no recuerdo, a ver, déjame ver si encontramos un momento la guía, para ver exactamente cuál es el planteamiento que hace la guía de este problema, ¿no? A ver. No está tan directamente. Un segundo. A ver. Para acá. Mi perfil, parece que cerré muchas cosas acá. Normalmente tengo la computadora en estado stand-by, pero parece que en estos días la cerré y hay muchos documentos que no están ahí a la mano. Las guías, látex, y vamos a primera guía. Está perfecto. Acá. Y según recuerdo, no es esto. La desigualdad del triángulo y la densidad de Cauchy-Schwarz-Bunhikov. Aquí se escribe, ¿no? Y es el producto de un vector A por B, ¿no? Es menor que el cuadrado de los dos vectores. Es este el valor. Copiémoslo un momentico para acá. Vamos a verlo un segundo, ¿ya? Bueno, aquí hay un detalle, ¿no? Y es que viene de una propiedad del producto, una propiedad del producto escalar, ¿no? Y es que el producto escalar es definido positivo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que si ustedes cogen A, ¿no? Disculpen, A con A, ¿no? Vamos a ponerlo en forma vectorial. Tenemos un vector A y otro vector A, ¿no? Multiplicado por sí mismo, ¿no? Esto obligatoriamente es un cuadrado, ¿no? De alguna forma es un cuadrado. Y esto siempre va a ser mayor o igual a 0, ¿no? O sea, esa es la propiedad que tiene, una de las propiedades que tiene el producto vectorial, ¿no? Vamos a ponerlos así, normal, para que se vean símbolos. Con la peculiaridad, ¿no? Que si A por B, ¿no? O sea, si A por A es exactamente 0, ¿no? Eso tiene lugar precisamente porque el vector A también es 0. O sea, la única forma, ¿no? Que podamos tener, o sea, si tú multiplicas un vector por sí mismo, ¿no? Eso siempre va a ser un número escalar, va a ser un número real. Y ese número real va a ser definido positivo, porque el producto escalar de nuestro, ¿verdad? Es un número que siempre es positivo, siempre por definición es positivo, es una propiedad general. Y además va a tener esa peculiaridad de que si es exactamente 0, eso solamente ocurre porque el vector de por sí es nulo. O sea, eso es una propiedad general del producto escalar. Y bueno, no es nada del otro mundo, o sea, eso es, si ustedes se lo imaginan como números reales, ¿no? El producto del número por sí mismo siempre va a ser positivo. ¿Alguna duda con respecto a eso, muchachos? ¿Se entiende? Sí. Eso se llama definición positiva, ¿no? Del producto escalar. Ahora, una forma de probar esto, por ejemplo, que es la definición positiva del producto escalar, es un truco que uno puede aplicar. Por ejemplo, hay un truco que uno puede aplicar, por ejemplo, uno podría decir, por ejemplo, podríamos combinar, por ejemplo, un producto que sería A, por ejemplo, más, por ejemplo, A por un lambda más un B. Una combinación, por ejemplo, supongamos que tenemos un vector C. O sea, esto es una manera de hacerlo, ¿ya? Esto es una manera de hacerlo. Supongamos que tenemos un vector C, que es la combinación lineal de un vector A y B. Por ejemplo, donde lambda es un número real. Lambda es cualquier número, ¿no? Donde lambda es cualquier número que pertenece a los reales. A ver si me acuerdo cómo que se escribe esto. Página, fórmula, caligrafía, Román, boldface. Blackboard, bold symbol, blackboard, bold, creo que es así, ya, sí, perfecto. Es un número que, disculpe, no, solamente los reales, ¿ya? Es un número real, ¿no? Entonces, si uno aplica esta identidad, por ejemplo, esta identidad anterior, ¿no? Nosotros pudiéramos decir, podemos coger esto mismo, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo,
que si yo multiplico C por C, por ejemplo, ¿no? Esto va a ser mayor que 0, ¿no? Pero si nosotros aplicamos exactamente quién es C por C no es más que esto que está acá, ¿verdad? O sea, sería multiplicar a esto por el mismo vector, ¿verdad? ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? ¿Alguna duda de lo que estamos haciendo? No, por ahora. No por ahora. ¿Quién es el que hizo esta pregunta? Yo. Matías, ¿no? Matías, Sí. Matías, ¿cuál es tu apellido, compadre? González. Matías González. Son tres Matías en el grupo. A ver, muchachos, algún día nos conoceremos las caras bien, ¿ya? Es difícil este tema de estar hablando con una computadora, ¿no? Bueno, miren, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Operar, ¿verdad? Simplemente aquí tenemos un producto y tenemos una fórmula que tenemos que multiplicar cruzado, ¿no? Es la ley, la regla distributiva, ¿no? Tenemos que multiplicar el primero por el primero por el segundo por el primero este de acá, así sucesivamente, ¿verdad? ¿Alguien me puede ayudar a hacer esta operación? Por ejemplo, el primero con el primero es al cuadrado, ¿no? El primero con el primero es al cuadrado, ¿no? Por lambda, ¿no? Al cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Después, ¿qué vendría? A ver. El primero por el segundo, ¿no? AB lambda. AB lambda, o sea, A, pero fíjense, por B, ¿no? Y lambda, ¿no? Porque A por B, como A y B son vectores, es un producto, ¿no? No es solamente A por B, porque ellos no son números, son vectores. Y estamos multiplicando escalarmente. Aquí tendríamos A cuadrado no es más que A por A, ¿verdad? Aquí nosotros, A por A es lo que nosotros le llamaríamos A al cuadrado, ¿verdad? Pero es el producto escalar de A con A. Aquí tendríamos A por B, ¿no? Y después tendríamos B por A, ¿no? B por A, ¿no? Que sería esto mismo, ¿no? Solo que aquí sería B primero, ¿no? Y A después, ¿no? Fíjense, cuando multiplicamos B por A, ¿no? B va primero y A va después, ¿no? ¿Cierto? Y después iría B cuadrado. ¿Ok? Dígame si se entiende. Sí, se entiende. Ya. Ahora, ¿qué le pasa al producto escalar? ¿Es conmutativo o anticonmutativo? ¿Qué tipo de característica tiene el producto escalar? Es conmutativo. O sea, tenemos la propiedad que A por B, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que B por A, ¿no? Es lo mismo. Por tanto, nosotros podríamos decir que esto es, por ejemplo, esto podría ser por ejemplo, 2 beta, ¿no? O sea, podríamos decir que es el mismo número, es un número que también pertenece a los reales, ¿no? Porque el producto de un vector escalar por un vector por sí mismo es un número, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, lo que tenemos es un vector, ¿ok? O sea, el producto es un número, es conmutativo y es un número. Y aquí nosotros pudiéramos establecer más designaciones. Por ejemplo, pudiéramos decir que A cuadrado, ¿no? Pudiéramos decir que, por ejemplo, para tener una cuestión, ¿no? Pudiéramos decir que eso es alfa, mientras que, a ver, digamos que esto es gamma, ya, para hacerlo más diferente, ¿no? Y que pongamos que B cuadrado, ¿no? Es beta, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos aquí arriba, ¿no? Esto que tenemos aquí arriba, nosotros lo podríamos convertir, si ustedes se dan cuenta, en un alfa por lambda al cuadrado, ¿no? Más un 2 gamma, ¿verdad? Por lambda, más un beta, y eso sucede que tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué pasa hasta ahí, muchachos? Recuérdense, esto si ustedes no hacen preguntas o no aclaran algo o no sé, no es completamente productivo para ustedes. Necesita interacción, ¿ya? Como que la última parte, lo último que hizo no lo entendí, pero tampoco sé cómo formular mi duda.
No sabe cómo formular dudas. Bueno, a ver, el problema ¿Es una ecuación cuadrática o no? es una ecuación cuadrática, ya vas descubriendo por dónde va. Ves que siempre hay cosas ahí interesantes metidas en el medio. Ese es el detalle, que ahora podemos utilizar la teoría de las cuadráticas. ¿Ven? Porque esto que tenemos acá es un polinomio. Si ustedes se dan cuenta, esto no es más que un polinomio, ¿no? Una función polinomial en lambda, donde lo que tenemos son números a, gamma y beta, son coeficientes reales, ¿verdad? Los tres números, todo esto, son coeficientes que pertenecen a los reales. O sea, aquí lo que tenemos, ¿no? Es un alfa, coma, un beta, coma, y un gamma, ¿verdad? Que todos estos números pertenecen a los reales. Y por lo tanto, la combinación que nosotros acabamos de lograr de multiplicar una cosa con otra, lo que tenemos es un polinomio en términos de lambda. Un polinomio en términos de lambda. ¿Cómo es alfa, por ejemplo? Como esto es a cuadrado, ¿no? Esto obligatoriamente es mayor que 0, ¿cierto? Y lo mismo la pasará a beta, va a ser mayor obligatoriamente que 0, ¿no? Este no necesariamente, este pertenece a los reales, porque hay veces que el producto puede ser positivo o negativo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la fórmula del producto escalar? Por ejemplo, ¿cómo ustedes calculaban el producto escalar de A por B? ¿Se acuerdan? A por B por Módulo de A coseno por de... módulo de B. Sí, exactamente. Por el coseno del ángulo, del ¿no? ángulo entre medio. Sí. O sea, del ángulo, voy a escribirlo así como yo normalmente lo escribo. El ángulo entre A y B, ¿no? O sea, tenemos A y B, ¿no? Que son vectores, ¿no? Y aquí entre estos dos, ¿no? Lo que tenemos es un ángulo. Voy a ponerlo aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me acuerdo si eran las decoraciones, yo creo que era esto. O sea, hay un ángulo, tenemos A y B, que es el módulo, ¿verdad? A no es más que el módulo de A, B no es más que el módulo de B, o sea, si lo ponemos aquí en escritura, A no es más que la raíz cuadrada, ¿no? De A cuadrado, ¿no? Es el lado, ¿se acuerdan? El módulo, ¿no? Y B sería simplemente la raíz cuadrada de B, es el módulo, ¿verdad? Es el lado. Es la manera en que nosotros definimos el módulo de un vector, ¿no? Directamente. ¿Y qué pasa? Que A por B son positivos, pero el coseno del ángulo puede ser lo mismo negativo que positivo. O sea que gamma no está definido, puede ser negativo o positivo en dependencia del ángulo. Si el ángulo entre los dos vectores está entre menos pi y pi, es positivo. O sea, estaría entre menos 180 y eso, se debe positivo. De lo contrario, si está en los cuadrantes 3 y 4, ¿no? Si mal no recuerdo, a ver, 1, 2, 3, ¿no? 2 y 3 sería desde pi sobre 2 hasta 3 medios de pi, no me acuerdo exactamente, ¿no? Es entre 90 y 270. En ese lado ahí de los ángulos, ¿no? Sería el coseno sería negativo. Entonces, eso hace que este producto, la gamma, en realidad puede ser lo mismo negativo o positivo, pero los otros dos, alfa y beta, son positivos, ¿no? Son positivos. Fíjate, si alfa y beta son positivos, ¿en qué dirección abre? Esto al final es una parábola, ¿verdad? Sí. Es un polinomio cuadrático y es una parábola. ¿Para dónde abre? Para arriba, ¿verdad? Para el sentido positivo del eje Y, ¿no? Si ustedes lo representarían, ¿no? Esto sería una parábola positiva hacia el eje Y, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y tiene 0. ¿Se refiere a las soluciones? ¿Sí? A las soluciones de ese polinomio. Corta el eje Y igual 0. Para que corte al eje Y igual 0, ¿qué debe suceder? ¿Se acuerdan de los polinomios? Tiene que quedar por debajo del eje Y, ¿no? Para que haya dos soluciones, ¿no? Piensen, recuerden los temas de las soluciones a las ecuaciones cuadráticas. Pasa por debajo. Para que tenga dos soluciones, ¿qué debe suceder? El determinante tiene que El ser mayor a determinante. 0. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? Que este polinomio es positivo. A lo sumo puede ser 0, pero nunca negativo, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta ecuación? Que la ecuación es positiva. Mayor o igual 0. Es mayor o igual a 0. O sea, negativo nunca. Claro. Nunca. Entonces, ¿qué posibilidades de raíces tiene? 0 y cualquier valor positivo. 0 o ninguna, ¿no?
tiene una sola raíz porque toca el 0, ¿no? Imagínense, traten de hacer la parábola. Piensen en la parábola. Yo le puedo hacer una parábola aquí si ustedes quieren, ¿ya? Vamos a poner una parábola así cualquiera. X al cuadrado, por ejemplo, para poner un caso. Menos 3, a ver, pongamos, no sé, pero vamos a suponer que sea menos 3x más 8, no sé. Veamos exactamente esta parábola, ¿ya? Vamos a un tico graficarla, ¿ok? Vamos a graficarla. Pongámosla acá y hacemos así, y hacemos un gráfico. Ahí está la parábola, ¿ves? Por ejemplo, casualmente parece... No parece tocar el 0, ¿eh? Déjame ver cómo es que ya, porque no, ya hay muchas cosas que no me acuerdo. Vamos a ver intervalos, la X va de menos 5 a 5, pero quisiera ver la Y, ¿cómo puedo ver la Y? La Y no me permite ver la Y. Variables, intervalos y automatización. Bueno, vamos a ver si me lo permite hacer. No me permite bajar. No me permite bajar. El tema no, esta parábola, por ejemplo, parece ser que nunca corta el 0, porque prácticamente el mínimo, ¿no? Lo tiene alrededor de 9, ¿no? Lo tiene por este lado, acá. No parece tocarse el 0, ¿no? Abre para arriba, ¿no? Abre para arriba. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, ¿qué es lo que nosotros tenemos en cuanto a las soluciones? Que pueda haber o ninguna solución, me refiero que no toques ningún 0, porque siempre quede positivo por arriba del eje, o que sea 0 eventualmente y por lo tanto tenga una sola raíz, ¿verdad? ¿Me siguen con eso, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo ustedes saben cuántas raíces tiene un polinomio cuadrático? ¿Cómo ustedes lo saben? Con la discriminante. Con el discriminante. A ver, en esta ecuación, ¿quién sería el discriminante? Este es B, ¿no? Sería 4 eso de al cuadrado. Sería este al cuadrado, Cuatro ¿no? gamma 4. Este al cuadrado sería 4 gamma, ¿no? 4 gamma al cuadrado, ¿no? Menos alfa por beta, ¿no? Es el discriminante, ¿no? Si no se acuerdan, por ejemplo, podrían poner A, B y C, ¿no? A, B, ¿no? Y C, ¿no? C al cuadrado menos 4AB, ¿no? C al cuadrado, ¿no? A ver, B al cuadrado menos 4A por C, ¿no? Es así, ¿no? C al cuadrado Sí. menos 4A por B, ¿no? Quedaría así, ¿no? ¿Y esto qué nos quedaría? Nos quedaría un 4. Gamma, ¿quién dijimos que era? A por B, ¿no? Fíjense, gamma al cuadrado, ¿quién es? ¿Quién era gamma? A por B, ¿no? Quedaría al cuadrado, ¿no? Y A no es más que A cuadrado. Y B no es más que B cuadrado, beta, ¿no? Y tendríamos esta combinación, ¿no? ¿Cierto o falso? Es el discriminante, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? ¿Cuántas soluciones puede tener esto? O una sola, porque sea 0 exactamente, y eso significa que el vértice de la parábola, ¿no? Este vértice que está acá abajo, toque allá igual 0, ¿no? Y tenga una sola solución. O no tenga ninguna solución porque la parábola quede completamente por encima del eje Y, o sea, quede positiva completamente, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo sería el discriminante? ¿Qué valor tendría que tener el discriminante? Para que no tenga ninguna ¿Positivo? solución, para que no tenga Negativo. solución, ¿qué debe pasar el discriminante? Negativo. 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 Y para que tenga una sola solución, Igual 0. igual 0. O sea que el discriminante, para que eso suceda, tiene que ser, ¿dónde está? Menor o igual a 0. Es lo único que puede suceder. O sea, para que exista, para que no exista, ¿no? Solución, ¿no? O solo tenga una sola, ¿no? El discriminante no puede ser positivo. Porque si el discriminante es positivo, ¿cuántas soluciones tiene? 2. 2.
Fíjense cómo se integra el contenido, muchachos. Estamos hablando de álgebra, de pronto vemos el tema vectorial y de aquí, ¿qué se sale directamente de esta desigualdad? Si ustedes se dan cuenta, de aquí se desprende inmediatamente que esto que está aquí, ¿no? Que a por b al cuadrado, ¿no? Tiene que ser menor o igual que a cuadrado por b. 2. Para que no exista solución, o solo tenga una sola solución, ¿no? El discriminante no puede ser positivo. Porque si es positivo tendría 2. Entonces, el discriminante de esta ecuación cuadrática, ¿no? Obtenemos un polinomio, ¿no? Obtenemos un polinomio cuadrático, ¿no? Para que exista una solución de este polinomio, ¿no? O solo tenga una sola solución, ¿no? Su discriminante, ¿no? No puede ser positivo. Y eso implica una desigualdad, que es esta desigualdad que está acá. Y de esta desigualdad, si ustedes pasan el 4 multiplicando por el otro lado, se hace 0, y esto lo que está restando lo pasan para el otro lado sumando y queda esta desigualdad. Y eso es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Lo que acabamos de mostrar, ¿no? Lo que se nos pedía. A nosotros se nos pedía demostrar esta desigualdad, ¿verdad? Aquí hay un error, esto es el cuadrado. Obtenemos esto. Y cuando lo ven es bastante obvio, ¿no? Porque básicamente lo que nos está planteando esta desigualdad, cuando ustedes la traducen en este lenguaje, ¿no? La traducen como a cuadrado más b cuadrado, ¿no? A por b es a cuadrado, ¿no? Por b al cuadrado, ¿no? Multiplicado por el coseno. Disculpe, aquí se me corrió. Por el coseno del ángulo, ¿no? Voy a ponerle el ángulo, este ángulo. ¿Ok? El coseno del ángulo lo llevamos al cuadrado, ¿no? Y esto nos va a quedar que es menor exactamente, menor o igual, ¿no? Que a cuadrado, que no es más que a cuadrado por b cuadrado. O sea, si ustedes pasan estas dos cosas dividiendo, lo que vamos a obtener es que el coseno es, el cuadrado del coseno es menor que 1, ¿no? Y es lógico. O sea, cuando lo ven, esto no es más que el cuadrado del coseno del ángulo es menor que 1. Y efectivamente, ustedes lo saben, el módulo del coseno, el módulo del ángulo, del coseno del ángulo siempre es menor que 1. Está entre menos 1 y 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Es un poco extraño, ¿eh? Es un poco sorprendente la solución. En el sentido de que es a veces difícil imaginarse lo que representa, ¿no? Esto es una demostración. Yo no esperaba que fuera una parábola. En realidad, muchachos, les voy a ser honesto, yo estas cosas me las aprendo porque alguna vez las vi, ¿no? O sea, no es que uno pueda de pronto hacer todas estas demostraciones. Siempre, ¿cómo se dice? Uno es una acumulación de conocimiento. Y estas cosas se naturalizan en la medida que ustedes vean cosas. O sea, obligatoriamente hay que estudiar. Mientras más ustedes sepan, más van a tener recursos para resolver un problema, por ejemplo. ¿Entienden? Mientras más ustedes sepan, más van a saber lograr ver ejercicios, por ejemplo. Esto para que entiendan una cosa. Nosotros hablamos de vectores y para ustedes es lógico esto, ¿verdad? Esto es muy lógico. ¿Lo entienden? Esta ecuación, que el coseno cuadrado, el módulo del coseno cuadrado es menor que 1, para ustedes eso es evidente, ¿no? ¿Matías? Sí. Perdón que no está escuchando. Ah, ya. Pero miren para que ustedes vean. Por ejemplo, supongamos, porque esta ecuación, para que ustedes se le abra la mente, esta ecuación que ustedes tienen acá, en realidad, es un simbólico, es un vector, ¿verdad? Y cuando ustedes hablan de vectores, por ejemplo, supongamos que el vector A, en realidad, el vector A, si ustedes se lo imaginan, ¿no? El vector A no es más que una cantidad de componentes. Por ejemplo, tendríamos un A1, por ejemplo, un A1, coma, una componente 2, coma, una componente 3. Así sucesivamente, por ejemplo. Hasta incluso podríamos hacerla finito,
Pero si no lo quiere infinito, lo podemos hacer infinito. Y lo mismo le pasa al B. Por ejemplo, podríamos hacer que B, el vector B, ¿no? Es otro vector B1, B2, B3, así sucesivamente hasta llegar a Bn. N componentes, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era A por B? ¿Se acuerdan cómo era A por B? Voy a hacer otra demostración para que ustedes se den cuenta del poder que tiene esto y además lo relacionen cuando empiecen a ver otras cosas más adelante, ya, para que se les ubique exactamente cuál es el poder de los vectores. Estamos hallando el producto escalar de A por B. ¿Se acuerdan cómo era esto? AB coseno del ángulo entre A y B. Sí, pero perfecto. Pero antes de pasar, nosotros nos dimos cómo se calculaba el producto escalar cuando eran componentes por componentes. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cómo era? Dímelo, el que está hablando ahora mismo. Hay que distribuirlo tanto a 1 por B1, ¿no? Más a 2 por B2. Así mismo, eso es lo que quería saber. A1 por B1 más A2 por B2 más, así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a AN por B en N, ¿verdad? Y ustedes saben exactamente quién es A por B también, ¿no? A por A, ¿se acuerdan? ¿Cuánto era A por A? Lo mismo, ¿no? Es esto mismo, ¿no? Pero con A1 al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Sería A1 al cuadrado. Es como hallar el módulo de un vector n-dimensional, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, así sucesivamente, ¿no? Dígame si se entiende lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y lo mismo tenemos que hacer para B, ¿no? Lo mismo, la misma fórmula, pero para B, ¿no? Tendríamos, aquí en vez de A, tendríamos a B, ¿no? Lo mismo. ¿Qué dice la desigualdad de Cauchy-Charles? Tenemos esto, ¿verdad? A por B, ¿quién es? Esto que está aquí, ¿verdad? Fíjense. A por B es esto, ¿no? Vamos a cogerlo completico, vamos a ponerlo aquí. Tendríamos esto y lo tendríamos que elevar al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser menor o igual, ¿no? Va a ser menor o igual que esto que está aquí. Y esto que está aquí. Es la misma identidad. Es el mismo resultado. Porque simplemente trabajamos, en vez de trabajar con vectores tridimensionales, estamos trabajando con cualquier tipo de vectores. Y esto normalmente se tiende a escribir así. Sumatoria de A en I por B en I, ¿no? Donde I recorre desde 1 hasta N. Y eso se eleva al cuadrado. Y va a ser menor o igual que la sumatoria de A en I al cuadrado. Es como se tiende a escribir esto. En I igual 1. Es una sumatoria hasta N. Es simplemente la misma fórmula, pero escrita en fórmula de sumatoria para hacerla más cortica. Y se escribiría también así para el B. ¿Y saben qué? Es una identidad fundamental, es una cosa que ustedes van a dar más adelante que se llaman series de Fourier. Y es una sumatoria. Y también aparece, por ejemplo, cuando ustedes convierten esta sumatoria, las convierten, por ejemplo, en una integral, también aparece este tipo de expresiones, por ejemplo, para que más o menos entiendan. Queda la integral de una función A, por ejemplo, en T, por una función B, por ejemplo, si lo fuera a escribir en T, ¿no? En dt, integral, ¿no? Desde un, por ejemplo, podríamos poner desde un T1 hasta un T2, ¿no? Algo así. Eso, esta expresión al cuadrado, también se puede ver, va a ser menor o igual
que es la integral, a ver cómo era, la integral de esta que está acá, al cuadrado, por dt, y los mismos tipos de integrales, por lo mismo integral, y todo esto sigue siendo lo mismo, desigualdad de Schwarzschild. Esto es una sumatoria, esto es una integral, esto es una fórmula discreta. Hay un montón de expresiones a lo largo de que ustedes van a ver a lo largo de su formación, que al final todo esto es lo mismo, es identidad de Cauchy-Schwarz. Y es simplemente diferentes formas que puede adoptar una misma desigualdad, pero que parte de un concepto general que es el producto escalar. Solo que en este caso ustedes lo van a ir cambiando de cuál es el contexto del vector, porque depende. Los vectores, cuando ustedes lo ven, son los vectores tridimensionales en el espacio normal, pero en realidad los vectores, cualquier cosa que cumpla con las propiedades de suma de vectores, multiplicación escalar, o sea, todo este tipo de cosas que ustedes dan y que aparentemente para ustedes tienen una única interpretación, en realidad cuando ustedes lo ven en contextos más amplios, son mucho más amplios el concepto de vector, es muchísimo más amplio. ¿Entiendes? Los coeficientes, por ejemplo, de un polinomio, si ustedes tienen un polinomio P, por ejemplo, si lo fueran a ver así, por ejemplo, tenemos un polinomio P que tiene en coeficiente en lambda, por ejemplo, y esos polinomios tienen un alfa 1, por ejemplo, tiene un alfa 0, por ejemplo, si lo fuéramos a escribir, un alfa 0 más un alfa 1 por un lambda más un alfa 2 por un lambda. Si ustedes se fijan, por ejemplo, un polinomio B, P, y tendrían otro polinomio, por ejemplo, un polinomio R, que también entonces aquí sería un beta, por ejemplo, un beta, un beta, un beta. También existe el polinomio Q en lambda, que no es más que la suma de dos polinomios P más R en lambda. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que existe la suma y que al final, la suma, al final, ¿qué implica? Un tercer polinomio que va a tener coeficiente gamma en 0, si se fijan, más gamma en 1 por un lambda, más un gamma en 2 por un lambda, todo al cuadrado, y se van a dar cuenta que si ustedes expresan los coeficientes como gamma, ¿no? En 0, coma, gamma en 1, coma, gamma en 2, se va a dar cuenta que se cumple la misma regla del producto, ¿no? No sé si se me entiende. Los vectores son conceptos abstractos que en general van a tener un contexto concreto que ustedes van a ir viendo. Por ejemplo, acá, esta operación se va a dar cuenta que no es más que la suma de los dos vectores, o sea que al final lo que nosotros tenemos son la suma de los coeficientes, o sea, vamos a tener que gamma 1, gamma 2 y gamma 0, en realidad es gamma en 0 más beta en 0, o sea que lo que ustedes conocen del álgebra de los vectores, o sea, del álgebra de los vectores, como normalmente ustedes los conocen, también va a aplicar en general en conceptos mucho más amplios, como el caso, por ejemplo, de los coeficientes de un polinomio. La suma de los polinomios son simplemente polinomios y por lo tanto siguen siendo vectores. O sea, siguen siendo, la operación va a quedar completamente definida. No sé si esto les sirve. Pero es como para que ustedes entiendan que los vectores no son solamente los vectores que nosotros hablamos del espacio como coordenadas X, Y y Z, sino que en realidad son conceptos abstractos que lo que hacen es cumplir ciertas propiedades. Y al cumplir esas ciertas propiedades, uno simplemente puede aplicar esas propiedades y lo que uno conoce como vector, uno lo puede aplicar a montones de contextos. Por eso que, por ejemplo, a medida que ustedes cambien lo que significa ser vector, van a llegar, por ejemplo, a la serie, porque esto es una serie, una sucesión discreta, pero una suma, ustedes saben, por integral de Cauchy-Riemann, si se acuerdan, que cuando ustedes suman y convierten una suma en términos infinitos, se puede convertir en una integral, ¿se acuerdan? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Sí, se explicó eso en una clase. ¿Cómo?
Sí lo entiendo, que explicó eso en una clase anteriormente. Ah, ya, perfecto. Los vectores son muy amplios. Y en la medida que ustedes vayan caminando en la física, y ustedes podrán decir, esto es algo extraño, no, muchachos. Esto es, por ejemplo, cuando ustedes caminen hacia tercero o cuarto año, esto se convierte en mecánica cuántica. Cuando den métodos matemáticos, eso son las series. O sea, este concepto de vector a ustedes les va a abrir el camino, por ejemplo, hacia un tremendo aprendizaje de la física, porque es todo lo mismo. Entonces, este tema de vectores ustedes van a ser recurrente y lo van a tener que ir tratando a lo largo de su formación matemática, físico-matemática, la van a ir tratando porque en realidad les va a ir acompañando porque todo nuestro idioma, de alguna forma, en la física, es geometría. O sea, nosotros hacemos un uso muy fuerte de lo que es la geometría y el cálculo. O sea, esas dos cosas que ustedes empiezan a tocar ahora en estos primeros años, en realidad, es la base de todo lo que ustedes van a tocar. Lo que de hecho, las leyes de la física son geométricas. Todas son geométricas. De alguna forma, son geometría. La mecánica cuántica es álgebra lineal. ¿Entiendes? Es como que el lenguaje, la manera en que se traduce traducialmente este tipo de cosas son así. Y son problemas que ustedes van a tener que ir adecuándose porque para nosotros desarrollar teorías, por ejemplo, para poder entender la física, tenemos que hacer demostraciones. ¿Entiendes? Tenemos que hacer demostraciones. Las demostraciones tienen que ser algo que ustedes paulatinamente incorporen así. Entonces puede ser que ustedes de pronto, como ahora, por ejemplo, que yo les quité la voz de alguna manera, cuando ustedes me ven cómo yo empiezo a trabajar y al final llegamos a la demostración, que puede verse como una cosa trivial, sin embargo no siempre es trivial, porque no si bien es trivial que el coseno cuadrado es menor o igual que 1, no es tan obvio, por ejemplo, que esto implique exactamente eso mismo, y que implique exactamente esto, y que implique esto, ¿entiendes? No, ver todas esas cosas como si fuera lo mismo, forma parte de la madurez que ustedes van a tener que ir desarrollando en el término de lo que son las demostraciones, ¿no?